Hola, soy el doctor Fernando Tamariz, soy médico cardiólogo con alta especialidad en electrofisiología cardíaca. Hoy quiero platicar con ustedes sobre el impacto de la infección por COVID en las arritmias. Si bien conocemos que el COVID tiene diferentes manifestaciones cardiovasculares que pueden incluir falla cardíaca, daño miocárdico, miocarditis, cardiopatía isquémica, sobre todo en el contexto de un infarto tipo 2, que es el desajuste entre aporte y demanda. También puede haber coagulopatías y bueno, la presencia de arritmias, ¿no? ¿Qué tan frecuente es la presencia de alteraciones del ritmo en pacientes con COVID? En las series publicadas al inicio de la pandemia, en las series hechas en China, se reporta que el paciente hospitalizado, hasta el 44% de los pacientes hospitalizados por COVID llegan a presentar alteraciones del ritmo. Entonces, podemos ver que es algo muy frecuente. ¿Qué causa las arritmias? En el paciente por COVID, ¿el propio COVID puede causar arritmias? La respuesta es sí. Sin embargo, puede haber otras causas. Desde que el paciente tenga ya una condición preexistente, que ya tenga la arritmia y él incluso lo pueda saber, y que además de eso tuvo la infección por COVID y cualquiera de las manifestaciones cardiovasculares que comentamos, ¿no? La cardiopatía isquémica puede desarrollar arritmias, la miocarditis, la inflamación puede causar arritmias, pero también los fármacos que nosotros utilicemos para el COVID pueden causar arritmias. La tan conocida tormenta de citocinas puede causar arritmias e incluso puede haber implicación del sistema nervioso autónomo que también nos cause arritmias. ¿Qué arritmias son las que podemos encontrar en el paciente con COVID? Tanto taquiarritmias, que son frecuencias rápidas, como bradiarritmias, que son frecuencias lentas. Dentro de las frecuencias rápidas o taquiarritmias que podemos encontrar está la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, ¿no? Esto al principio fue muy sonado por los medicamentos que utilizábamos para COVID, los antimaláricos, la hidroxicloroquina, la cloroquina, asociada a otros medicamentos, otros antibióticos. Esto nos alarga el intervalo QT y esto aumenta el riesgo de que el paciente presente estas arritmias que son potencialmente letales, ¿no? Entonces, por eso siempre se ha hecho mucho énfasis en el electro de forma rutinaria y la corrección del intervalo QT para valorar en qué momento suspender o modificar el tratamiento, ¿no? Asimismo, hay pacientes graves que llegan a requerir aminas vasoactivas, ¿no? Del tipo de dobutamina u otras aminas que pueden llegar a tener efectos proarrítmicos. Esto también es muy común encontrar en pacientes graves que requieren este tipo de aminas y que desarrollan fibrilación auricular. La fibrilación auricular también hemos visto que es algo relativamente frecuente en pacientes hospitalizados por COVID, sobre todo en pacientes graves que requieren manejo muy invasivo, ¿no? En cuanto al tratamiento de la fibrilación auricular, pues bueno, evidentemente si el paciente llega a tener inestabilidad hemodinámica, la indicación es cardioversión eléctrica, punto, no hay vuelta de hoja. Sin embargo, si el paciente tiene estabilidad hemodinámica, ¿qué vamos a hacer? Aquí, si el paciente ya tenía su fibrilación auricular antes del COVID, estamos hablando de una FA persistente o permanente, la indicación es solamente control de ritmo con calcio antagonistas o beta bloqueadores de preferencia, ¿no? Si el paciente desarrolla la fibrilación auricular, si nosotros podemos administrar antiarrítmicos, lo ideal sería amiodarona endovenosa. Sin embargo, si el paciente ya tiene alargamiento del QT, recordemos que también la amiodarona alarga más el QT y por lo tanto puede tener efectos proarrítmicos y desarrollar arritmias ventriculares letales. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? En donde el paciente tiene FA y yo necesito tratarlo, pero tiene alargamiento del intervalo QT, podemos optar por otros medicamentos siempre y cuando no haya cardiopatía estructural. En caso de que el paciente sí tenga cardiopatía estructural, la indicación ya no es control de ritmo, la indicación ya es control de frecuencia y por lo tanto ese paciente lo vamos a llevar solo con beta bloqueador o calcio antagonista. Recordemos que la miocarditis puede causar cualquier tipo de arritmia, ¿no? Desde taquicardia ventricular, fibrilación auricular, es muy común la fibrilación auricular. También nos puede causar extrasistolia frecuente, tanto supraventricular como ventricular. Y aquí dependerá de la carga arrítmica si necesita tratamiento o no. Sobre todo, consideremos que la miocarditis es algo que muy probablemente sea transitorio y que se resuelva por completo y que no deje secuelas y que no deje arritmias.
dentro de las arritmias que puede causar la miocarditis, pues bueno, lo que comentábamos son los ritmos lentos, ¿no? La bradicardia. ¿Qué tipo de bradiarritmias encontramos en el paciente con COVID? Bueno, lo que hemos visto en pacientes graves, sobre todo, es la bradicardia sinusal, ese ritmo sinusal a menos de 60 latidos por minuto, que hemos encontrado que es un promedio de 48, 50 latidos por minuto, ¿no? Se supone que la causa de esta bradiarritmia, más que por la propia infección, pudiera ser por los fármacos sedantes y relajantes que se utilizan en el paciente grave, ¿no? Sin embargo, hemos visto que en infecciones no tan graves, en infecciones moderadas, incluso en infecciones que no requieren hospitalización, hay cierta prevalencia, cierta incidencia de bradicardia en los pacientes, ¿no? Ellos llegan a tener esa sensación de palpitaciones. Lo primero que uno piensa es, bueno, tiene disnea, entonces va a tener una taquicardia sinusal. Pero resulta que cuando acuden a valoración se encuentra con 50, 55 latidos por minuto y el paciente tiene esa sensación, ¿no? La gran mayoría de los pacientes no requieren tratamiento, incluso los pacientes graves no requieren tratamiento para esta bradicardia. Sin embargo, si nosotros encontramos una bradicardia profunda, sobre todo menor a 40 latidos por minuto, o que ya esa bradicardia tiene repercusión hemodinámica, que tiene datos de bajo gasto, como disminución de volúmenes urinarios, elevación de azoados o elevación de lactato, pues bueno, ese paciente ya está sufriendo por esa bradicardia y por lo tanto va a requerir que lo apoyemos. ¿Cómo lo vamos a apoyar? Estos pacientes responden muy bien a la administración de medicamentos cronotrópicos positivos, es decir, aminas que aumenten la frecuencia cardíaca de manera temporal, en lo que se resuelve el estadio grave de ese paciente y posteriormente se pueden retirar sin mayor problema. Hay pacientes que han desarrollado bloqueo auriculoventricular, igual de forma transitoria, e incluso pacientes que han desarrollado paro sinusal. ¿A qué se debe esta bradiarritmia o estas alteraciones que nos llevan a bradiarritmias? Existen la teoría de los fármacos. Sin embargo, en el paciente ambulatorio pues no tiene relajantes ni sedantes. En ellos se piensa que sí puede ser una miocarditis subclínica, lo llamamos, dado que cuando estudiamos un poco más a fondo estos pacientes realmente no tienen mayor repercusión a nivel cardiovascular más que la bradicardia. Se sospecha que la causa sea esta miocarditis subclínica, y la otra es que se trate de un involucro del sistema nervioso autónomo, sobre todo del parasimpático, y que esto cause esta bradicardia sinusal. Hasta el momento no hay publicaciones que refieran la necesidad de dispositivos, de implante de marcapasos en pacientes que desarrollen bradiarritmias por COVID, dado que esto ha sido transitorio y se resuelve de manera favorable. Incluso en alguna ocasión a mí particularmente se me solicitó un marcapasos temporal, sin embargo el paciente resolvió muy bien con la administración de medicamentos cronotrópicos positivos. Como pueden ver, el impacto de la infección por COVID en el tema de arritmias es amplio, es muy importante. Debemos vigilar muy bien este aspecto del paciente, es algo realmente común. Estamos hablando de la mitad de los pacientes con infección por COVID pueden llegar a presentar alteraciones del ritmo y por lo tanto es algo que debemos estar vigilando. En caso de que usted tenga un paciente o sea un paciente con COVID con alteraciones del ritmo, no dude en buscar la atención especializada por su electrofisiólogo de confianza. Muchas gracias.